Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estés viendo este video. Hoy día vamos a revisar cierta parte del tema de las hepatopatías, tema que quedó pendiente en nuestra clase pasada. Principalmente revisaremos en este video la parte aguda crónica y algunas etiologías importantes. En relación a la hepatitis aguda, hay que conocer que esta es una enfermedad en la cual hay una inflamación del hígado que tiene un curso de no más de 6 meses, también definido como 26 semanas según diferentes bibliografías. Las causales de estas generalmente son los virus hepatotrópicos, aunque hay unos virus, como hablamos anteriormente, que si bien no son netamente hepáticos también pueden afectarlo. También están algunos tóxicos, principalmente alcohol. En la parte aguda no tanto, pero sí produce daño hepático todo el tema lipídico, que se ve más frecuentemente en la paciente embarazada, principalmente con una falla fulminante en ese caso. Y también algunos trastornos metabólicos, que bueno, no están del todo puesto acá, pero lo vamos a ir viendo conforme avancemos con la clase. También destacar algunos hongos, entre otras cosas. La clínica se va a caracterizar por un paciente que puede presentar un trastorno de destrucción de hepatocitos, o sea, un patrón hepatocelular, en donde hay una ictericia mixta asociado a generalmente fiebre, un cuadro general como un cuadro viral clásico, puede haber un poco de astenia, dinamia, dolor abdominal también es bastante frecuente, y esto asociado a un aumento de transaminasas. Pero también hay un patrón colestásico, en el cual podemos presentar prurito como principal elemento. Suele estar siempre este cuadro viral con astenia, dinamia, fiebre y probablemente dolor abdominal. Y también en algunos casos podemos ver cuadros extrahepáticos, principalmente en el paciente con viruhepatitis B o paciente autoinmune, donde podemos ver artralgia, entre otras cosas. En los exámenes más importantes tenemos las transaminasas, que nos van a ayudar a orientar el diagnóstico hacia hepatocelular. Generalmente están bastante aumentadas, excepto en el paciente alcohólico, en donde el alcohol inhibe su síntesis. Y también tenemos la fosfatasa y la GGT, que nos pueden orientar hacia un patrón colestásico. También la GGT podría ayudarnos a pensar en un cuadro alcohólico, principalmente un paciente de larga data que consuma alcohol. Otro elemento esencial es la serología viral, que nos van a ayudar a descartar las patologías virales que son las más frecuentes. Inmunoglobulina G para orientar el diagnóstico hacia autoinmune, y anticuerpos para confirmarlo. Acá no puse los exámenes para patologías metabólicas porque son un poco más específicos, pero sí los vamos a ver más adelante en su respectivo tema. El tratamiento, acá no estoy colocando el específico para cada uno, sino esto es una medida más general, es reposo relativo. En general, dependiendo de la gravedad de los pacientes, se pueden tratar de forma ambulatoria. El caso típico es la hepatitis A, en donde uno simplemente dice al paciente que vaya hacia su casa y que tenga un control periódico, que eso sería alrededor de una semana, en donde tienes que ver el estado de conciencia para ver si tiene encefalopatía, y tienes que ver el tiempo de protrombina para ver cómo está la función hepática. Principalmente, si estos se afectan, ahí estamos pensando en una falla hepática aguda o hepatitis fulminante, y ahí hay que tomar una acción un poco más agresiva. Estos pacientes están con hipercatabolismo, por lo tanto se recomienda una dieta hipercalórica con carbohidratos de rápida absorción, 70% en la dieta, 10% de proteína y alrededor de 20% de grasas. Evitar todo hepatotóxico, hay que retirar paracetamol u otros elementos. Un patrón colestásico podría beneficiarse de algunos fármacos que inhiben la reabsorción de todas las sales filiales, como la colestiramina. Generalmente se parte a dosis de 2 a 4 gramos, y según respuesta clínica la voy a ir subiendo. El máximo son 16 gramos día para el término de la colestasia. Ahora, pensar que los pacientes lo vamos a hospitalizar en caso de que puede que tenga un paciente que esté bien. Sin embargo, si el paciente no tolera la vía oral, o el paciente, o sea, básicamente requiere una nutrición diferente,
tenemos que hospitalizarlo porque este paciente tiene una tasa catabólica muy alta. En la casa sí o sí se va a complicar. Trastorno de la coagulación, que hablaría de una falla hepática, alteración de conciencia, lo mismo, y finalmente lo mismo, sospecha de hepatitis fulminante. Ahora también hay que ver la terapia específica de ser necesario. El caso clásico es el paciente con hepatitis autoinmune, donde sí o sí hay que iniciar alguna terapia. Ahora, si esto es muy grave, hablamos de falla hepática aguda o hepatitis fulminante. Las etiologías de este cuadro generalmente son las virales, como siempre. Sin embargo, acá, por ejemplo, la hepatitis A, solamente un 0,35% llega a hepatitis fulminante. La hepatitis B también podría ser, pero también es casos muy aislados. El virus herpes simple se puede presentar en un paciente inmunodeprimido, también el zóster, por ejemplo. El paracetamol sí puede ser una causa más frecuente, de hecho está dentro de las primeras. El paracetamol principalmente en un paciente con intento de suicidio. La dosis máxima serían 7,5, generalmente tienen pastillas de 500 miligramos, por lo tanto el consumo de 16 pastillas, que sería básicamente como una tira, podría incluso llegar a generar alguna hepatotoxicidad ya más dañina, más grave, por así decirlo. Luego tenemos la hepatitis autoinmune, que dependiendo del fenotipo podríamos tener un cuadro que evolucione muy agresivamente. Enfermedad de Wilson, algunos hongos como la amanita, que puede matar en horas, y el hígado graso agudo del embarazo, que eso no lo vamos a ver dentro de esta charla, la van a ver en ginecología. En cuanto a algunos signos a pesquisar, es mandatorio buscar ciertos signos de hipertensión endocraniana. Principalmente estos pacientes tienen una falla en la capacidad de metabolizar los elementos proteicos, y eso podría generar algún aumento a nivel del amonio. El amonio va a producir dos cosas. Por un lado, el ingreso de amonio, que es lipofílico, a la corteza cerebral, va a causar una alteración a nivel de los neurotransmisores, generando un trastorno de síndrome confusional agudo, por así decirlo. Generalmente esto es la encefalopatía hepática, que cursa con las 4 niveles que pueden ver en la tabla de abajo, donde pasas por un estado bradisíquico, donde la sobrevida, ya solo con tener signos de encefalopatía, empieza a bajar. Tenemos luego conducta inapropiada. Generalmente el paciente presenta euforia, aunque también puede estar un poco somnoliento. Y acá cosas típicas, encontrar la asterixis, aunque la asterixis podríamos tal vez presentarla desde el grado 1, pero lo clásico es que el grado 2 en adelante tenemos asterixis. Acá la sobrevida sigue bajando. Luego de eso el paciente queda completamente en un estado de depresión de conciencia. Acá el paciente podría tener o no la asterixis. Generalmente la asterixis se presenta y luego empieza a disminuir porque disminuyen todos los reflejos. La sobrevida acaba en 40 y finalmente cuando está en coma el paciente ya tenemos sobrevida del 20% durante la hospitalización, bastante baja realmente. Por otro lado, el amonio va a intercambiarse a nivel del tejido encefálico. Sin embargo, para este intercambio, primero se va a metabolizar glutamato, y este glutamato va a generar un intercambio mediante bomba sodio-potasio, lo cual se demora un poco. Por lo tanto, un paciente que tiene daño hepático crónico, por ejemplo, que tiene una hemonemia que va subiendo poco a poco, lo compensa con esta bomba y por lo tanto no tiene acumulación de estos elementos a nivel del tejido cerebral. Sin embargo, cuando se instaura de forma aguda esta acumulación que no puede ser intercambiada, va a generar un efecto osmótico, generando finalmente una tendencia a generar un edema y por tanto una hipertensión endocraniana. Y es por eso que tenemos que ir a pesquisar ciertos signos, que serían la presencia de hipertensión sistólica, para poder compensar la perfusión. Después podemos evolucionar a bradicardia, a un tono muscular aumentado, tomando posturas como opistótonos, con la espalda flectada, posturas de celebración,
también podemos ver algunas respuestas pupilares normales. Generalmente se pierde el reflejo fotomotor y algunos patrones respiratorios clásicos de compromiso de tronco. También podemos ir a buscar edema papilar a nivel de lo que sería el fondo de ojo. Ahora, ¿cómo manejamos al paciente? Lo esencial es que este paciente se debe hospitalizar en una unidad de cuidados intensivos que tenga la posibilidad de hacer trasplante hepático de ser necesario. Para ver varias complicaciones, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y dependiendo de la causa, tenemos que instaurar un tratamiento bastante precoz. Por ejemplo, en un paciente que tiene un cuadro por paracetamol, la indicación es la N-acetilcisteína. En Estados Unidos se ocupa intravenosa a 150 miligramos por kilo. Sin embargo, acá en Chile la presentación disponible es vía oral. Se ocupan 140 miligramos por kilo vía oral, que es como la dosis de carga. Y luego de eso se ocupa dosis de mantención, que se dan cada 4 horas. Son de 70 miligramos por kilo y se dan 17 dosis. Una vez que se cumple las 17 dosis, se termina el tratamiento. Hay otros elementos para ver en paracetamol, pero lo vamos a ver específicamente en intoxicaciones. La amanita es un hongo bastante agresivo. Al parecer el tratamiento con penicilina en dosis altas podría tener cierto efecto, sin embargo, realmente es una enfermedad que es bastante complicada y la mayoría termina en trasplante. En cuanto a lo que sería la hepatitis autoinmune, el tratamiento es corticoterapia y acetropina. Si no responde trasplante, como la verdad casi todo, lo vamos a ver más adelante en específico. Virus B ya lo vimos, antivirales. Y herpes simple, ese no lo habíamos visto el tratamiento, es aciclovir, 15 a 30 miligramos por kilogramo, esto es día. Se deja intravenoso por 7 días. Ahora, las complicaciones son varias. Las principales a considerar son el edema cerebral, que ya lo vimos. ¿Cómo manejarlo? Primero, este edema cerebral dijimos que era dependiente del amonio. Por lo tanto, una amonemia baja, 70 micromoles, es factor de buen pronóstico, indica que no vamos a tener esta complicación. En cambio, una amonemia alta, generalmente sobre 100 ya empezamos a preocuparnos, y sobre 200 nos preocupamos muchísimo. Nos van a orientar a que el paciente va a evolucionar hacia el edema cerebral. ¿Qué es lo que hacemos para poder combatir esto? Medidas básicas sería la elevación de la cabeza en 30 grados para facilitar el retorno venoso. Por otro lado, tenemos también modulación invasiva para poder detectar si es que hay algún cambio. Esto está indicado de cuando el paciente ya tiene encefalopatía grado 3 o grado 4. Recuerden, encefalopatía también depende de amonio, así que están relacionadas. Generalmente acá buscamos valores de menor de 40 de PIC. Si tiene más de menores de 20. Si tiene más de 40, ya estamos muy preocupados porque el paciente evolucionará sí o sí hacia edema cerebral. Y lo que podemos hacer para evitarlo es ocupar manitol, que es una solución hipertónica. Esto se ocupa en bolos según necesidad, viendo si el paciente responde o no. Pero el problema es que no podemos ocuparlo si el paciente está con una diuresia alterada, porque genera mayor daño renal. Y por otro lado, tampoco si tenemos una osmolaridad muy alta. Finalmente, la va a causar un síndrome hiperosmolar en ese momento. En cuanto a otros elementos, tenemos las hipoglicemias, que precisamente se hace un hemoglucotest cada 12 horas mínimo. Lo clásico en la UCI es hacerlo cada 6. Pueden tomar también glucosa venosa, que es más fidedigna. Y el tratamiento se va a indicar con glucosa intravenosa. Y el objetivo es tener sobre 100 la glicemia. La falla hepática puede impedir las reservas de glucógeno que se formen y por lo tanto tiene mucha facilidad de caer en hipoglicemia. Por eso estamos tan agresivos con este tratamiento. También una cosa importante es que como hemos estado reponiendo glucosa y uno de los posibles pacientes que entran acá, no es tan frecuente, pero podríamos encontrar algún paciente alcohólico.
sería reponer tiamina. La tiamina es un cofactor de ciertas vías de los carbohidratos y cuando damos glucosa y se empieza a ocupar esta, ocupa mucha tiamina, la puede depletar y generar múltiples cuadros como encefalopatías. En cuanto a trastornos de la coagulación, secundario a una alteración en la síntesis de factores, principalmente factor 7, siempre se administra vitamina K de forma prácticamente profiláctica en todo paciente, porque puede estar asociado a un déficit de absorción porque es una vitamina de tipo liposoluble, y si hay una alteración a nivel de la formación de sales biliares, no se va a poder absorber bien. El uso de IBP, antagonista H2, principalmente es para disminuir el riesgo de sangrado digestivo. Y si el paciente está con sangrado activo, se ocupa terapia activa con factor 7. Generalmente se ocupan 40 microgramos por kilogramo de peso y se van ocupando según necesidad. La falla renal está dada generalmente el paciente que tiene ya una encefalopatía de grado 4, un factor de mal pronóstico. Se da más frecuente en pacientes con daño hepático por paracetamol. Y el manejo depende de la fase. En la primera fase es por una causa prerrenal, por una distribución anormal de líquido. Y el manejo es volumizar. Se da suero fisiológico y suero y glucosa, porque si damos solamente suero fisiológico vamos a bajar la glicemia, vamos a diluir, por así decirlo, la sangre. Así que siempre aportarlo junto con la glucosa. Y si el paciente ya tuvo un tiempo de evolución, generalmente pasó ya el primer, segundo día, o está con alguna indicación absoluta de hemodiálisis, se pasa a hemodiálisis el tratamiento. Hay ciertos factores que predicen que el paciente sí o sí se va a morir. Estos se dividen según si está asociada a paracetamol o no es por paracetamol la causa. En el caso de que sea por paracetamol, que es el cuadro de abajo, el criterio más importante es la acidosis. Si el paciente está con acidosis, es de muy mal pronóstico. Y como criterios menores, que tienen que estar los dos presentes para poder decir que es 100% de mortalidad, sería la prolongación del TP por a más de 6.5 de INR y la falla renal en un paciente que tenga encefalopatía. 3.4 es el valor que colocaban como corte. En el caso del paciente que no tiene paracetamol como etiología, el factor más importante es la prolongación del TP. Más de 100 segundos, 6.5, mismo valor. Y como criterios menores, acá hay que tener tres criterios para poder decir que cumple con lo que sería la mortalidad del 100%. Y en este caso, es pacientes que estén en rangos muy extremos de edad. O sea, tampoco alta extremo, en verdad, menos de 10 y más de 40. Paciente que no es por hepatitis viral, sobre todo si es por alguna droga o enfermedad de Wilson. Paciente que tiene una duración de la ictericia antes de que partió la encefalopatía de larga data, un paciente que es con una subaguda, o sea que se demoró harto en comprometerse, tiene peor pronóstico. Pacientes que no prolongaron el TP pero no cumplen con el criterio mayor también entra acá, y una bilirrubina de 17 también entraría acá, que sería una falla finalmente de la excreción. ¿Por qué es importante identificar a estos pacientes? Porque se van a morir sí o sí. Por lo tanto, el único tratamiento para estos pacientes es optar a un trasplante hepático. Entonces identificamos al paciente con falla hepática, tratamos de hacer un manejo activo, monitorización, tratamos las complicaciones y hacemos score de mortalidad. Si es que tiene un score de mortalidad por esta escala, entonces lo mandamos para el trasplante, y si es que no, manejamos las complicaciones hasta lo que podamos. Hepatitis crónica, acá es nuevamente una falla, una inflamación del tejido hepático, pero ahora se prolonga por más de 6 meses. En este caso, las etiologías son generalmente autoinmune, también por virus, pero acá entra el C y el B, y por algunas drogas, como la nitrofurantoína y la metildopa. Hay varias drogas, pero estas son las que orientan hacia crónico. En agudo, precisamente, acetaminofén u otras cosas. Clínica,
el paciente puede estar asintomático mucho tiempo, un periodo bien prolongado. También puede tener síntomas generales inespecíficos que suelen no orientar tanto al diagnóstico, pasan por alto, pero también puede presentar síntomas más específicos como síntomas de insuficiencia hepática, puede ser hipoglicemia nocturna, puede tener una ictericia, puede tener prolongación del TP, etc. Y por otro lado, puede también tener signos de hipertensión portal, aunque ya esto indica que hay una fibrosis bastante avanzada, podríamos ya estar casi entrando al contexto de cirrosis en ese caso. En cuanto a los exámenes, se sirven las transaminasas, que pueden tener un aumento prolongado o un flujo constante de aumento-disminución. También sirve la bilirrubina y el tiempo de protrombina. Como estudio, tenemos imágenes e histología. En las imágenes tenemos el aumento del volumen hepático, que primero suele aumentar y luego suele tender a disminuir hasta que finalmente disminuye bastante en el paciente que ya llega a la cirrosis por esta fibrosis que hace retracción, excepto que sea una patología infiltrativa, donde ahí puede estar aumentado tamaño. Y en la histología vemos la inflamación, la fibrosis y la necrosis. Lo más importante es ver la inflamación y la fibrosis. Se puede cuantificar el grado de inflamación y de fibrosis, y se dice que la inflamación orienta a qué tan rápido se va deteriorando ese hígado, y la fibrosis qué tanto se ha deteriorado ya. Vale decir, este paciente con hepatitis crónica está en un viaje hacia la cirrosis, y la inflamación indica qué tan rápido va en su viaje, y la fibrosis cuánto camino ha recorrido. Ahora, la fibrosis es súper importante para determinar el pronóstico del paciente, como vimos en hepatitis C y B. Y por eso es que hay métodos no invasivos como el FibroScan que permiten evaluar el grado de fibrosis y a partir de esto tomar conductas sin necesidad de hacer una biopsia en cada momento. El FibroScan ya está aquí en Chile, no en todas partes, pero cada vez se está masificando más. Es un procedimiento que no es invasivo, se puede reproducir con facilidad. El problema es que si el paciente tiene alguna capa entre el hígado y la piel, no se puede efectuar de una forma correcta. Esto es casi como una ecografía, por así decirlo. Así que pacientes obesos o con ascitis están bastante limitados a este examen. Y el FibroScan te clasifica a los pacientes en 4 grados, desde F hasta, bueno, F0, F1, serán 5, hasta F4. Y lo importante es diferenciar los pacientes de F2 hacia adelante, porque cambia el tratamiento en muchas patologías, de los pacientes de F0, F1. Ya, ahora entramos a las hepatopatías con agente definido, en donde vamos a ver la hepatopatía alcohólica. Recuerden que el hombre generalmente es un poco más tolerante al alcohol, así que tiene en este caso 21 unidades de 8 gramos, que 8 gramos equivale como a un trago estándar de cualquier cosa, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, una cerveza en su lata clásica o una pequeña porción de tequila. Los dos serían 8 gramos. Esto es aproximado realmente, es como una forma para poder evaluar cómo, cuando toma el paciente más fácilmente. Y la mujer serían 7 unidades de esto. Entonces mucho más la tolerancia del hombre que la de la mujer. Puede pasar por 3 etapas. La estetosis hepática alcohólica, que realmente es cuando el consumo es prolongado en el tiempo y no muy intenso. La hepatitis alcohólica, cuando es un consumo intenso, que generalmente es de forma más aguda. Y la cirrosis hepática alcohólica, que es cuando hay muchas hepatitis a repetición o cuando la estetosis hepática alcohólica se mantiene por mucho tiempo. En la primera, el paciente generalmente está asintomático o puede tener molestias en el hipocondrio derecho. También podemos ver una hepatomegalia, que lo clásico es que no duela. Y si es que el paciente se mantiene en abstinencia, tornan a regresar. Sin embargo, hay un porcentaje, algunos dicen 17, 15, 18, que igual siguen evolucionando hacia lo que sería la cirrosis. En cuanto al paciente con hepatitis alcohólica, este paciente ya tiene
cuadro de hepatitis, generalmente astenia, náuseas, vómitos, puede tener un poco de fiebre, el cuadro de ictericia y se va a palpar un hígado que es doloroso. Puede también tener algunos signos de falla hepática, prolongación del TP, encefalopatía, etcétera. La cirrosis es igual que el paciente con cirrosis por cualquier etiología. Destaca que tiene más hipogonadismo y tiene signos de daño de consumo de alcohol. Generalmente edema palmar, hipertrofia parotidia, entre otras cosas. Tenemos el diagnóstico y también puse acá unos criterios de consumo que son importantes para ir evaluando a los pacientes. En cuanto a los criterios diagnósticos, la esteatosis hepática alcohólica generalmente es un paciente que consume alcohol, por lo tanto tiene GGT aumentada. La GGT se aumenta de forma con ingesta crónica de alcohol. Y no debería tener transaminasas aumentadas, porque no hay lesión hepática. O sea, no hay ruptura hepática, o por así decirlo. Lo que sí se ve una ecografía que está hiperecogénica, o sea, si lo comparamos por ejemplo con el riñón, se ve mucho más blanca, por así decirlo, respecto a este otro tejido. La historia es importante, que sea un paciente que tenga historia de alcoholismo, si no, no tiene sentido el diagnóstico. En la hepatitis alcohólica tenemos un paciente que es muy igual al anterior, sin embargo acá encontramos las transaminasas aumentadas. Y una cosa importante es que en estos pacientes la ALT depende de muchos factores que son inhibidos por el alcohol y por lo tanto se eleva aún menos. Las dos se elevan poco y la ALT se eleva aún menos. Y por eso es que la relación, si tomamos la AST y lo dividimos por la ALT, es mayor a 2. O sea, básicamente la AST tiene que estar más alta que la ALT. Si es mayor de 2, es muy orientativo hacia alcohol. Se debe descartar otras etiologías, principalmente acá las virales, que son las más frecuentes. En cuanto a la cirrosis alcohólica, el paciente con historia de consumo, el cuadro clínico típico de cirrosis con una ecografía típica de cirrosis. Si estamos evaluando a un paciente y queremos saber si el paciente ha estado consumiendo o no ha estado consumiendo alcohol, podemos ver ciertos indicadores, como por ejemplo los eritrocitos que estén más grandes, una macrocitosis que generalmente no llega hasta megaloblastosis, es un eritrocito de 105, 108, podría orientarse a consumo, aunque es súper inespecífico. Una GGT elevada es más útil porque tiene una muy alta sensibilidad, sin embargo sigue siendo inespecífico. Y no se eleva con la ingesta aguda, solamente con la crónica. El perfil lipídico podemos encontrar que aumentan los triglicéridos y el HDL. De hecho, una de las recomendaciones cuando tienes hipertrigliceridemia es disminuir abstinencia de alcohol. Puede aumentar también el ácido úrico y la transferrina descarboxilasa es muy buena, tiene buena sensibilidad y especificidad, pero es un poco cara y no está en el medio masificado, por lo tanto no se ocupa todavía como marcador. Existe, pero no está a uso de cualquiera en el hospital. El tratamiento, en el caso del paciente con esteatosis hepática alcohólica, es la abstinencia de alcohol, o sea, bueno, en ambos, pero pensemos que aquí estoy viendo el paciente que es crónico versus paciente agudo. En el paciente que es crónico, no consume alcohol, una dieta que sea baja en grasas y alta en calorías y proteínas. Acá tengo que darle una dieta que es con 1,2 a 1,5 gramos de proteínas, diferente del con hepatitis aguda, que le doy una dieta hipercalórica solamente, hasta que pase un poco el cuadro. Sí o sí hay que apoyar el déficit nutricional de cualquier otras cosas. Recuerden que se afectan las vitaminas lipofílicas, que serían la A, la D, la E y la K. Y también hay un déficit generalmente de complejo B, así que se debe suministrar tiamina, sobre todo si vamos a dar carbohidratos. Si el paciente tiene privación de alcohol, síndrome de dependencia o algo así, las benzodiazepinas podrían calmar un poco el cuadro del paciente. Eso es más de psiquiatría, pero mencionarlo nomás. Y en el paciente que tiene una hepatitis alcohólica, en ese paciente hay que evaluar la gravedad con ciertos elementos. Lo más útil es ocupar el score de Madre, que lo voy a ver un poquito más adelante, y la presencia de encefalopatía. Si presenta un score más de 32 o encefalopatía, se considera un paciente que tiene un riesgo alto o intermedio por lo menos, y se parte el tratamiento con corticoides.
En cambio, en el paciente que no tiene ninguno de estos dos criterios, se hace un manejo solamente de apoyo nutricional, soporte si es necesario, analgesia, etcétera. También, si es que el paciente tiene contraindicación de corticoides o no tiene respuesta, se puede ocupar la pentoxifilina. Se ocupan 400 miligramos cada 8 horas vía oral y eso se da por 4 semanas, igual que el tema de los corticoides. Ahora, las contraindicaciones podrían ser una sepsis, por ejemplo, pero también se puede evaluar la no respuesta al tratamiento con corticoides, en donde ahí deberíamos como considerar otros elementos. Por ejemplo, acá tenemos un algoritmo de acción. Tenemos un paciente que tiene el cuadro clínico de hepatitis alcohólica. Considerar la biopsia realmente es raro, no se suele hacer de rutina. Solamente por el cuadro clínico se hace la sospecha. Y aquí hablamos de la severidad, donde bueno, se puede ocupar MEL y otras cosas, pero luego clase ocupar madre, que se lo dejé acá, es el TP menos un TP de control, va a decir un TP basal, que se multiplica por 4.6 y le suma la bilirrubina. Este valor, si da más de 32, vamos para el lado de alto riesgo. Si da menos, vamos al lado de bajo riesgo. Y a esto le sumamos, que no está aquí, la encefalopatía. Si no cumple con ninguno de los dos criterios, entonces nutricional estándar. Si los cumple, vemos si es que tiene una infección o alguna otra contraindicación de corticoides. Si es que la tiene, pentoxifilina. Si es que no, corticoides. A los 7 días se evalúa la respuesta y para eso se ocupa el score de Lille o Lille. No, realmente no sé muy bien cómo se pronuncia este score. Este es un score que es bastante complicado, se lo dejé acá la fórmula. Es imposible aprenderse de memoria esto, así que simplemente uno entra a Metcal o cualquier otra calculadora y lo compara. Lo que sí necesitas saber que tienes que, al momento de iniciar, pedir albúmina, bilirrubina, TP y lo mismo al momento, a los 7 días. Y con eso evaluar la respuesta a los corticoides. En lo que respecta a la esteatohepatitis no alcohólica, este es el típico NASH. Sin embargo, ese realmente es un término que se refiere a cuando hay inflamación. El término como más adecuado sería ocupar NAFL, que es un término que abarca toda la patología grasa del hígado, por así decirlo. ¿Qué es la patología grasa del hígado? Se dice que es una manifestación hepática del síndrome metabólico. Básicamente se refiere a cuando un paciente tiene tejido adiposo en grandes cantidades. Este puede aumentar la cantidad de ácidos grasos libres ingresando al hígado y generando dos cosas: acumulación de triglicéridos, generando el hígado graso, y por otro lado la producción de radicales libres de oxígeno, que genera un estrés oxidativo que lleva tanto a la apoptosis con disminución de la función hepática como a la estimulación de células estrelladas con la producción de fibrosis y por tanto la progresión a daño hepático crónico. Los pacientes, por tanto, que cursan con este cuadro van a ser pacientes con el típico síndrome metabólico, especialmente pacientes hombres con diabetes, obesidad, etc. Para hacer el diagnóstico, generalmente, pueden ser asintomáticos, pero generalmente lo pensamos, ya sea en un paciente obeso que tenga alguna incomodidad con el hipocondrio derecho, algún malestar, o también en un paciente simplemente que hacemos una ecografía por otro motivo y encontramos características ecográficas de un hígado graso, que sea una hiperecogencia. También podemos encontrar una hepatomegalia no dolorosa, entre otras cosas. Entre los criterios diagnósticos está el aumento de transaminasa. Esto es para el NASH, para la esteatohepatitis. Y acá lo clásico es que aumente la ALT más que la ST. Diferencia crucial con el alcohólico, donde la ST está más aumentada que la ALT. La ecografía concurrente con daño hepático, y descartamos otras causas importantes como alcoholismo, virales, etc. El tratamiento, el no farmacológico, es el mismo tratamiento que el síndrome metabólico. Se suspende el alcohol como hepatotóxico y agregamos el consumo de café. Bueno, acá lo puse en farmacológico, pero lo pueden poner cualquier lado dependiendo de cómo consideren esto. Yo lo puse como droga, por así decirlo, pero el café podría disminuir la progresión de daño hepático crónico. Otras cosas que se pueden ocupar es la vitamina E, que en dosis de 800 diario ha demostrado también una disminución de la progresión. Sin embargo, no tiene evidencia aún en pacientes diabéticos. Y
Antiguamente se ocupaba la metformina como fármaco para prevenir la progresión y tratar al mismo tiempo el síndrome metabólico, pero actualmente los últimos estudios no han demostrado que tenga efecto en la reducción del daño hepático o de la progresión del hígado, sí en el síndrome metabólico en sí, y ha ganado más fuerza la pioglitazona como principal medicamento. El problema de la pioglitazona es que puede hacer que los pacientes suban un poco de peso. Entonces hay que tener harto cuidado con eso y tener un paciente que tú sepas que con su estilo de vida podría compensar este fármaco. Pasando a otro tema, estos temas ya son un poco más cortos. Hepatitis autoinmune. Este es un paciente, generalmente es una mujer que tiene 20 años o tiene 40, 50 años. Lo clásico es que no tenga nada, ninguna clínica, y que de repente desarrolle el cuadro, aunque podría también tener un cuadro de hepatitis crónica o daño hepático crónico, ya como tal. Y podemos encontrar también que tiene alguna enfermedad tiroidea. Aquí serían autoinmunes como un Hashimoto, un vaso Graves, o una diabetes tipo 1, PTI, una artritis reumatoide, un Sjögren. En verdad, patologías autoinmunes, les puse más adelante un cuadrito con todas las que se asocian, un cuadro de hepatitis, por ejemplo, un paciente de hepatitis con patologías autoinmunes, pues tendríamos que pensarlo, si es una mujer sobre todo. Pero siempre hay que estarlo pensando porque a veces por no pensarlo finalmente se nos pasa de largo y un paciente que recibe tratamiento muy tardíamente cuando la progresión de estos pacientes a cirrosis es bastante alta si no se recibe tratamiento. En el diagnóstico encontramos un aumento de la letra ACT mayor al LT, igual que en el NASH por ejemplo. Puede aumentar la bilirrubina, el TP, bueno, básicamente factores iguales que en todo inflamación hepática. Lo que sí en el hemograma podemos encontrar eosinofilia y un poco de linfopenia, anemia, trombocitopenia. La serología, esto es lo más importante, va a aumentar la gamma globulina, va a tener un pic de tipo policlonal. Y si vamos a los anticuerpos, vamos a encontrar los antinucleares, que son sensibles pero no específicos, los antimusculo liso, que serían aquí ya más útiles para el diagnóstico. Tenemos también los anti-LKM1, que también son más específicos. Y también tenemos el ANCA-P, que en verdad no sirve mucho. Hay que saber que puede estar, pero el ANCA-P se asocia más a otras patologías. Sin embargo, igual podría estar en estos pacientes. La histología también podría ayudarnos mucho. De hecho, el diagnóstico se hace con una suma de todos estos parámetros. Primero acá puse un cuadrito donde están los principales elementos que se asocian. Por ejemplo, se me olvidó mencionar antes la miastenia gravis, también puede estar la colitis ulcerosa. Aunque cuando hay colitis ulcerosa pensamos también en otra etiología, como una colangitis progresante, entre otras. Pero precisamente patología autoinmune en paciente con daño hepático hay que pensar en hepatitis autoinmune, sobre todo mujer. Y acá está el cuadro que les dije, en donde estos son los criterios simplificados, que realmente los otros son mucho más largos. Pero si se dan cuenta, hay 4 parámetros: los niveles de inmunoglobulina, que te puede dar 1 o 2 puntos dependiendo de qué tan alta esté; los anticuerpos, que dependiendo de la concentración, puedes darte 1 o 2 puntos, puede estar cualquiera de ellos, lo importante es la concentración. Generalmente va a estar ana-asma en un fenotipo que se llama tipo 1 y el LKM1 en otro fenotipo que se llama tipo 2. Creo que está un poco mal en todo un esquema de eso. Y en cuanto a otra cosa importante es que hay que siempre descartar otras causas, o sea, principalmente hay que descartar las virales. Entonces, el descartar las virales te da al tiro 2 puntos. Entonces, el paciente, para hacer el diagnóstico, tienes que tener al paciente, descartar patología viral, buscar niveles de gamma globulinas, pedir los anticuerpos y eventualmente requerir una histología. De hecho, para hacer el diagnóstico definitivo, sí o sí tienes que necesitar histología porque te va a dar 2 puntos a lo más cada uno de los 3 parámetros, tienes 6 y el definitivo se da con 7. Por lo tanto, requiere al menos un hallazgo histológico. Ahora, con un probable, igual uno inicia tratamiento sin ningún problema. Y acá está, este es el tipo 1, donde están los anticuerpos ANA y asma. Y el tipo 2, donde está el anti-LKM1. Y también está el LC, que es un factor igual de mal pronóstico. La edad de presentación
El tipo 1 puede ser a cualquier edad, el tipo 2 obviamente es más periférico, pero siempre se cumple lo mismo, que son ambas mujeres, y siempre más frecuente que sea o en la edad fértil un poco después de la menarquia, tipo, en verdad es como tipo 20 años, y perimenopáusica como 50 años, el otro pic. La distribución en verdad no tiene tanta relevancia. La gravedad sí importa porque la tipo 1 tiene un pronóstico bueno, en cambio la tipo 2 tiene mal pronóstico. Por lo tanto, encontrar los anticuerpos ANA-SMA es de buen pronóstico, en cambio encontrar un anti-LKM1 es de mal pronóstico. El tratamiento, si está en fase activa, si llega con hepatitis, se hace un tratamiento para remitir la enfermedad, que es a base de prednisona a dosis altas. Se parte siempre con prednisona, 0,5 kg día, y esto se mantiene hasta que el paciente disminuya sus transaminasas al 50% de lo que tenía a la entrada. Cuando se logra eso, yo lo que hago es agregar acetioprina a 1 miligramo por kilo y empiezo a bajar la dosis de prednisona de forma progresiva. El objetivo es llegar a 10 de miligramos día. Si el paciente no tiene respuesta o tiene una falla hepática fulminante con algún score de riesgo de probabilidad de muerte 100%, entonces la solución es el trasplante hepático solamente. Ahora, si no funciona el tratamiento farmacológico, en la fase de remisión, lo que se ocupa es, se mantiene la prednisona, generalmente 10 miligramos, y la acetopina también se mantiene. Ahora, yo mantengo los dos medicamentos, pero cuando pasan ya 2 años, yo suspendo la prednisona. Lo voy bajando de a poco hasta que la voy suspendiendo, y sin 2 años sin ninguna crisis, sin ninguna fase activa. Luego de esos 2 años, si es que la paciente ha mantenido otros 2 años más sin ningún problema, bajo la seropina. Olvidé decirle que cuando suspendo el corticoide, tengo que tener la seropina en dosis máxima. Luego lo voy bajando y eventualmente la puedo suspender si ya pasan 2 años más sin ningún problema. Ese es como el manejo de estos pacientes. Los tipo 1 generalmente no van remitiendo, en cambio los tipo 2 tienen remisiones constantes. En cuanto a algunos déficits metabólicos, tenemos por ejemplo el déficit de alfa-1 antitrypsina, que es famoso también en respiratorio por el enfisema panacinal. Estos pacientes generalmente se detectan en la infancia, así que es una ictericia neonatal cuando ya descartaste todas las otras causas. También puede estar como una clínica asintomática, tener la clínica de enfisema o tener un aumento del volumen hepático. En el diagnóstico, tengo que tener un paciente con lesión hepática, o sea, elevación de transaminasas, y lo que yo voy a hacer es medir los niveles de alfa-1, que generalmente están bajo 25% del valor del límite inferior. También puedo hacer una electroforesis de proteínas, y la alfa-1 es una alfa-globulina, por lo tanto disminuye ese tipo de proteínas. El análisis del fenotipo también es bastante útil para el tratamiento, pero ya es bastante específico. Y la biopsia hepática también sigue siendo útil cuando tienes duda del diagnóstico. En cuanto al tratamiento, se suspende el tabaco porque aumenta la progresión hacia fibrosis. Se recomienda mantener la lactancia materna. Recuerda que esto es como principalmente diagnosticado en niños. La mantenerla hasta 1 año ha mostrado disminuir la progresión o aumentar la sobrevida más que nada. Y cuando se trasplanta el hígado, al hacer esto, le damos al hígado capacidad de poder sintetizar alfa-1, y por lo tanto generalmente se cura el déficit, y los pacientes tienen una sobrevida a 5 años como de 85%. Hay pacientes que ya están con la enfermedad, así que igual es un tratamiento bastante bueno, pero no se hace a todos porque se privilegian los trasplantes por el déficit de trasplante a personas que necesitan más, así que generalmente se hace cuando el paciente ya está cayendo en su enfermedad, cuando ya está un poco más deteriorado. En lo que respecta a la porfiria hepática, esta es una enfermedad donde hay una acumulación de unos elementos intermediarios para la síntesis del grupo M, porfirinas. La acumulación de estos podrían causar cierta toxicidad que genera principalmente lesiones cutáneas, neurológicas y abdominales. Las cutáneas generalmente son en zonas fotosensibles, las neurológicas son en nervio periférico, pero también pueden ser a nivel de funciones
cerebrales superiores, que precisamente pueden generar en verdad ansiedad e insomnio como principal representante. Y a nivel de lo que sería abdominal o gastrointestinal, lo clásico es el dolor abdominal, que está en el 90% de los pacientes con patología hepática aguda, y la constipación. También podrían o no presentar fiebre, puede estar o no, realmente no cambia mucho la orientación diagnóstica. El diagnóstico se hace una vez que yo descarté otras causas en un paciente que tiene esta clínica neurológica cutánea. Puede estar o no estar lo neurológico y lo cutáneo. Hay algunas porfirias que cursan con lesiones cutáneas, otras con lesiones neurológicas, otras con ambas. Y lo que yo hago es medir cierto elemento de la degradación en orina. Tengo una prueba cualitativa, que es el test de Watson-Schwartz, y la prueba cuantitativa, que me confirma el diagnóstico. Y finalmente, una vez que yo confirmo el diagnóstico de porfiria, tengo que hacer un tratamiento donde quito todos los fármacos que puedan dañar el hígado. Si la paciente es una mujer en ciclo menstrual, a veces la porfiria es desencadenada por este ciclo y por lo tanto tengo que inhibirlo con inhibidores de la GnRH. Y el tratamiento esencial sería la glucosa. La glucosa podría disminuir la cantidad de porfirina en un porcentaje bastante alto. Si no responde a la glucosa, después hay otras alternativas como la hematina, pero lo ideal es saber que el tratamiento con estándar sería glucosa. Eh, en cuanto al lugar, estos se hospitalizan en UCI porque son causas de falla hepática aguda. Y puedo ocupar opioides en caso de que tenga mucho dolor y clorpromacina en caso de que tenga agitación psiquiátrica. No puedo ocupar todo tipo de fármacos porque estos pacientes responden con mucha toxicidad frente a algunos elementos. Por lo tanto, hay ciertos fármacos que están como aceptados para la porfiria. En el caso de la hemocromatosis es una enfermedad que se da por un depósito de hierro a nivel de lo que sería el hígado y otros tejidos. En general, puede tener un curso asintomático por un tiempo mientras se va acumulando el hierro, y eventualmente cuando llega ya a niveles muy altos empieza a manifestarse con lesiones hepáticas, con lesiones en el corazón, miocardiopatía, puede tener lesiones neurológicas, y puede tener ciertos elementos como hiperpigmentación, astenia, dinamia, hipogonadismo. Lo clásico que está descrito es la hepatomegalia, diabetes y hiperpigmentación, pero esto no se ve casi nunca realmente, está triada. Bueno, ya se ve poco una hemocromatosis, y de la hemocromatosis la triada no se ve siempre, así que realmente hay que saber sospecharla en todo paciente que tenga alguna de las otras causas, es decir, un paciente con daño hepático más hipogonadismo o miocardiopatía, alguna artritis o una hiperpigmentación. En cuanto al diagnóstico, es bueno que el diagnóstico no es tan difícil, o al menos la sospecha, porque pidiendo solamente transferrina y ferritina, que son exámenes que están bastante a la mano, yo podría evaluar la probabilidad que tenga hemocromatosis. Principalmente los pacientes con hemocromatosis tienen mucho hierro, y por lo tanto sus depósitos están muy altos, la ferritina está alta y la transferrina se está saturando mucho en sangre. Por lo tanto tienen saturación de transferrina aumentada con ferritina aumentada. Los cortes para hombre y mujer cambian un poco, para hombres son 300, para mujer son 200. Lo otro que puedo hacer es pedir algunas imágenes donde lo esencial es la resonancia, que puede ver mucho mejor signos de depósitos del fierro. Puedo pedir un estudio genético para poder evaluar la mutación, que finalmente esto es por un problema a nivel genético. Y sí o sí, esto aumenta el riesgo de hepatocarcinoma, y por lo tanto los pacientes que tienen más de 40 años, que tienen alteraciones persistentes de las transaminasas o que tienen la ferritina más de 1000, deberían ser sometidos a una biopsia hepática bajo previa imagen, buscando alguna masa o algo. También ayúdame al diagnóstico de la biopsia, por cierto. Y el tratamiento se basa en la depresión de fierro, que se puede hacer con fármacos que disminuyen la absorción
u otros con fármacos que aumentan la eliminación. Están las sangrías periódicas que en general se hacen inicialmente cada 2 semanas. Estos se ocupan en la fase aguda y luego cuando ya pasó un tiempo se ocupan cada 2 a 4 meses para mantener al paciente. Y por otro lado están los quedantes de fierro, que es la desferrosamina, que son 20-50 miligramos, y estos se ocupan 3 veces por semana. Cosa importante a recordar de la hematomatosis, aparte del tratamiento, es hacer una ecografía cada 6 a 12 meses, porque el riesgo de hepatocarcinoma en estos pacientes es muy alto. Entonces cualquier lesión sospechosa hay que pensar mal inmediatamente. Wilson, otra de las enfermedades famosas, es una patología que puede debutar como una hepatitis fulminante, una aguda o una crónica. Acá es característico que el paciente inicia con cuadros hepáticos y luego esto se complica con cuadros neurológicos, que generalmente son años después. El anillo de Kaiser-Fletcher es un anillo, por cierto, esto es por depósitos de cobre. El anillo de Kaiser-Fletcher es un anillo que se presenta en el iris, en la parte periférica, y que en el paciente con daño hepático se presenta como el 50%, así que es bastante prevalente, y cuando tiene lesión neurológica ya se presenta en el 90%, así que la presencia del anillo podría también orientar un poco a que el paciente ya está acercándose a la clínica neurológica. ¿Y qué clínica neurológica va a tener? Generalmente son trastornos conductuales donde el paciente está con una trastorno a nivel frontal, con desinhibición, entre otras cosas. Puede tener una depresión también y puede tener una clínica parkinsoniana. También puede tener ataxia cerebelosa. En verdad es bastante variado, pero lo clásico es parkinsonismo, trastorno frontal y el trastorno del ánimo. En cuanto al diagnóstico, pedimos transaminasa, donde acá lo clásico es que la ASAT sea más que la ALAT, porque acá el daño se da en la mitocondria y la ALAT es citoplasmática y la ASAT es mitocondrial. Podemos pedir la ceruloplasmina, que es un elemento que transporta al cobre. La ceruloplasmina, cuando está en un valor muy bajo, nos orienta al diagnóstico, tiene un valor predictivo positivo bastante alto. Y lo otro que podemos pedir es el cobre urinario, que es importante, que generalmente estos pacientes tienen más de 100, pero si le damos penicilina aumenta incluso hasta 1500. Lo otro de la biopsia hepática te puede confirmar el diagnóstico con más de 250 microgramos por gramo, pero no es lo... O sea, igual se debería hacer, pero podemos también tener otras herramientas que son menos invasivas. Está también el estudio genético y la resonancia nuclear magnética para ver si hay alguna alteración de los núcleos de la base. El tratamiento, darle una dieta baja en cobre. Podemos ocupar el zinc. Las sales de zinc se ocupan poco antes de comer y disminuyen la absorción del cobre. La penicilina, la dosis se recomienda entre 750 a 2000. En verdad no hay una dosis como de partida, como de regla. Lo que hay que hacer simplemente es iniciar la penicilina y empezar a evaluar con cobre en orina. Y la idea es mantener 200 a 500. Es como tu target. Si no tenemos penicilina, o sea, en verdad si no funcionó, tenemos otra herramienta también, pero la penicilina generalmente está en todas partes y es bastante efectiva. Y para el parkinsonismo tenemos anticolinérgicos, levodopa. Podemos también ocupar otras cosas para la parte conductual. Realmente es tratamiento sintomático esa parte. Y hay que considerar trasplante hepático si debutó con hepatitis fulminante, porque tiene mal pronóstico. Y también si hay una insuficiencia avanzada que no responde a los medicamentos. Ya, con eso terminamos la primera parte de hepatopatías. Voy a mandarles otro video en donde pueden ver todo el tema de los tumores hepáticos.